word of prayer and ask God the Holy Spirit to be with us. Queremos darle las bienvenidas a todos y bueno, queremos pedir también que el Espíritu Santo esté con nosotros. And after that word of prayer, Y vamos a hacer una oración. Luego de tener la oración, we're going to get right into our study this morning. vamos a entrar directamente a nuestro estudio en esta Because mañana. this morning I'm going to still work. There's some more things I'm going to bring about on the Daniel 11:44, but there's a point that right now we need to look at. Porque hay otras cosas que tenemos que compartir acerca de Daniel 11:44, lo que hemos estado viendo, pero junto con eso hay otras cosas que quiero que veamos. And that is recognizing our message. Y es reconocer nuestro mensaje. If there's something if it's something we need to know right now, we all need to recognize our Advent message. Si hay algo que es muy importante para todos nosotros, es que podamos reconocer cuál es nuestro We're mensaje going to como see some things that have been adventistas. taking place Por diferentes cosas que están in aconteciendo theological circles en círculos teológicos, that have actually made people not know the message. que ha hecho que como resultado las personas no conozcan el mensaje. So we're going to look at that this morning Entonces vamos a estar viendo eso esta mañana. as we talk about the first angel's message and the second angel's message. Conforme hablamos del mensaje del primer y del segundo ángel. We're going to look at it from the Bible though first. Vamos a verlo desde la Biblia primero, The Bible gives us the history of the first and second porque angel la message. Biblia nos da la historia del mensaje del primer y del segundo ángel. Jesus does it in a parable. Jesús lo hace en una Now parábola. I noticed some of you studied the booklet that we had. Y yo sé that que we de did for pronto the algunos class. han estudiado un poco el panfleto, el librito que alguna vez se les entregó. So that should give you some type of bearing. Y eso nos da un poco de trasfondo. But we're going to look at some things very closely. Pero vamos a tratar de ver las cosas un poquito más profundo. And we're going to see that these things are connected to something that we all talk about, Y vamos a ver cómo esto está conectado con algo que todos hablamos, which is known as midnight cry. que es conocido como el clamor de medianoche. What is the midnight cry? Pero, ¿qué es el clamor de medianoche? What does the midnight cry consist of? ¿De qué consiste el clamor de medianoche? We're going to look at that. Entonces vamos a estar viendo eso. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we humble our hearts before thee. humillamos nuestros corazones delante suyo. And I humble my mind and my heart before thee as well. Y humillo mi mente y mi corazón delante suyo también. Realizing that in our own strength we can do nothing. Dándonos cuenta que en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. And that this is not my work, Y que no es mi palabra, but is thy work. sino su obra. And I'm only an instrument, Soy solamente un a instrumento falible to carry out your will. para llevar adelante su palabra. Please strengthen my mind, Por favor, fortalezca mi mente, strengthen the mind of your people. fortalezca la mente de su pueblo. For the controversy Porque la controversia that is coming, que viene and the contention, y la contienda and the disappointments, y también los chascos and the heartbreaks y los corazones rotos that will soon take place que pronto se llevarán a cabo among your people. en medio de su pueblo. To sift El sacudir us all like wheat. que nos va a sacudir a todos, Señor, como trigo. Father, please grant that we be found wheat Por favor, ayúdenos a que podamos permanecer siendo trigo in this sifting that's about to develop. en este zarandeo que está por llevarse a cabo. Let us understand who we are Ayúdenos a entender quiénes somos and give us a love for the truth of God. y denos amor por la palabra y la verdad de Dios. Love for present truth. Amor por la verdad presente. Please guide us. Por favor, guíenos We address our prayer to the most holy place y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo of the heavenly sanctuary. del santuario celestial In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Grant us the Holy Spirit. Amen. Grant us the Holy Por Spirit. favor, concédanos el Espíritu Santo. Amen. Amén. This morning, I want to call your attention for a few moments. Y en esta mañana quiero llamar su atención por unos minutos God has called us as Adventist people. a que Dios nos ha llamado como pueblo adventista. In Revelation chapter 10, En Apocalipsis capítulo 10 the foundation of our Advent movement encontramos el cimiento de nuestro movimiento. is seen that the founder of the movement
Y vemos que el fundador del movimiento is not Ellen White. no es la hermana White, It is not James White. no es Jaime It is White, not Joseph Bates. no es el hermano José Even though these Bates. men are called pioneers. A estos hombres que conocemos como The pioneros, founder el fundador of the movement del movimiento, that carries the first, second, and third angels' de este message, movimiento que lleva el mensaje del primer, segundo y tercer That- ángel, comes from heaven. viene del cielo. And let's prove it from the Y Bible. vamos a comprobarlo I'm not desde la Biblia. exaggerating with anything. No estoy exagerando cuando digo eso. Let's go in your Bibles, first of all, Vamos en nuestras Biblias to Revelation 10:1. a Apocalipsis 10, John said, I saw another mighty angel come down from where? donde Juan dice que ¿qué cosa vio? Vio descender From del cielo a otro ángel fuerte. The angel came from heaven. ¿De dónde viene el ángel? All right? Del Before I go cielo. any further, Y antes de continuar, I want to know what is in heaven. quiero saber qué hay What en el is cielo. in heaven? ¿Qué According hay to en the el Bible. cielo? Go to your Bibles with me to Revelation chapter 5. Vamos a Apocalipsis Chapter 4, capítulo chapter 4. 4. The Bible says in Revelation chapter 4, En Apocalipsis capítulo 4 nos this dice, is after Jesus has ascended and become high priest. esto es después de que Jesús había ascendido ya y se convirtió en sumo sacerdote. John the Revelator is taken in vision to the throne room of God. Juan el revelador es llevado en visión al trono de Dios. And in the first part of this throne room is what we're going to see. Y en la primera parte de esto vamos a ver, After this, I looked and behold, a door was open nos in dice el heaven. versículo 1 de Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. And the voice which I heard, Y la primera voz que oí, notice carefully, noten con atención, he says here, and the voice which I heard Y la was primera as a voz que oí, trumpet talking with como me, de trompeta hablando conmigo. which said, come hither, Dijo, come up higher. Sube acá. It says, come hither, and I'm sorry, and I will show thee things which must be hereafter. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven. Y nos dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí que había en el cielo un trono Before establecido you en go el any cielo. further, what is in heaven here? Entonces, ¿qué hay en el cielo hasta aquí? A throne. Un trono. Now, let's see something. The throne is in heaven. First Así of que all. ¿dónde está el trono? En el cielo. All right? And one sat on the throne. ¿Y qué dice en Okay. el trono? Uno sentado. Now, the one that's sitting on the throne is God the Father. Y el que está sentado en el trono, vamos a ver que es Dios el Padre. He is only described in this light for human understanding. Y él se describe al Padre en esta luz únicamente para nuestra comprensión humana. He says here, he that sat, it says here, and immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Verse 3, Y ahora el verso 3 nos dice, and he that sat was a look upon like jasper y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe and sardis throne, y de la cornalina. and there was a rainbow round about the throne, Y había alrededor del trono un arco iris, in the sight like unto emerald. semejante en aspecto a la esmeralda. All right, so we see a throne in heaven. Así que vemos un trono en el We see cielo, God the Father sitting on the Dios throne. el Padre sentado sobre el trono, There is no other description of him outside of the fact that he is like sardis y stone. no hay otra descripción con respecto a él más allá de lo que dice aquí, con que era como semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Like jasper. Ujú. All right, now, what is the foundation now ¿Y cuál es ahora el cimiento of the throne? del trono? What is the foundation? ¿Cuál es el What is this throne cimiento? sitting on? Es decir, ¿sobre qué está construido el trono? What is his government hinging on? ¿Sobre qué cuelga el gobierno? Go me in your Bibles again to Vamos Psalms 89. a Salmos 89. Psalms 89. Salmos 89. David looks and sees the throne, and this is what he Porque says. David también ahora tiene una visión del trono David says, y nos dice, in Psalms 89:14, Salmos he 89, says, versículo 14. justice and judgment, Justicia y juicio, or righteousness and juicio, as you bring it Mhm. out, are the habitation son el cimiento
Now, in the Hebrew, this word habitation means Y foundation. esta palabra, bueno, en otras versiones dice, son la habitación, pero quiere decir el cimiento, el fundamento. So, what is the foundation of the throne Entonces, that ¿cuál the es- Father sits on? ¿Cuál es el cimiento del trono sobre el cual se sienta el Padre? Justicia Justicia and wisdom, y juicio. or righteousness and judgment. Justicia y juicio. All right? Are the what? ¿Son qué Habitation. cosa? El the cimiento, foundation. el fundamento del trono de Dios. Now, the Bible says, in the mouth of two witnesses, Pero la Biblia nos dice que todo asunto a thing is established. tiene que ser establecido en la boca de dos testigos. Go with me to Psalms 97:2. Entonces vamos a Salmos 97.2. In Psalms 97:2, En Salmos 97.2, the Bible says, la Biblia nos dice, I'm talking about the foundation, nuevamente que estamos hablando el cimiento del not only trono. of God's throne, Y no solo el trono de Dios, but the foundation of Adventism. pero vamos a ver el cimiento del Listen what the Word of adventismo. God says. Noten lo que dice. It says, clouds and darkness are round about him. Nubes y oscuridad alrededor de él. Righteousness and judgment Justicia y juicio are the son habitation, el cimiento again, the foundation de of his throne. su trono. All right, so what is it? So, in simple terms, Así que en términos sencillos, what is the throne sitting on? ¿sobre qué está construido el trono? Righteousness, Justicia judgment. y juicio. Stop right there. Hagamos una pausa ahí. A mighty angel now comes down from heaven. Leímos en Apocalipsis 10 que desciende un ángel fuerte del cielo. But where's the angel coming from? ¿Y de dónde viene el ángel? The throne. Del trono. Now, if he's coming from the throne, Y si viene del trono, he has a message coming tiene from the un throne. mensaje que viene del trono. Because an angel is also represented as a messenger. Porque un ángel, otra palabra para ángel es mensajero. So, what is the message Entonces, ¿cuál es el mensaje that's coming from the throne? que viene del trono? It has to be a message on Tiene que ser un righteousness mensaje de justicia and judgment. y juicio. Did you hear what I said? ¿Estamos bien hasta ahí? The angel bringing the message Así que el ángel que trae el mensaje has to bring a message tiene que traer un that mensaje consists of que righteousness consiste de justicia and judgment. y juicio. Because these are the foundation Porque son qué cosa? El cimiento of the throne of God del trono de Dios and his government. y de su gobierno. I want to make sure you understand. Quiero asegurarme que estemos All entendiendo right? hasta aquí. So let's take a look. Let's see if this is so. Pero vamos a ver si realmente es así. First of all, let's identify the angel for a moment. Ahora identifiquemos brevemente al ángel. The Bible describes this angel. How does the Bible La describe this Biblia, angel? ¿cómo describe a este In ángel? Revelation 10:1. En Apocalipsis 10.1 His face is as the what? dice que su rostro, As ¿qué the dice sun. Apocalipsis 10? Que su rostro es como el Now, sol. some of this you've seen. I'm going Yo sé to, que hemos visto esto en el pasado, when you're teaching the Bible, remember, pero cuando uno está enseñando la Biblia, recordemos. some people say, I heard that already. Why is he Hay going personas on que dicen, bueno, pero yo ya he escuchado eso, ¿para qué tienes que volverlo a repetir? Let me help you out. Pero quiero ayudarles un poco. First of all, God believes in repetition. Dios cree en la enseñanza a través de la repetición. Repetition deepens impression. Porque la repetición impresiona más But also, la enseñanza. repetition begins to fortify the mind, Y la repetición fortalece la mente. especially if the repetition is foundational truth. Especialmente si lo que se está repitiendo es una verdad fundamental. And only those that fortify the mind will stand through the Y great solamente los que crisis. fortalezcan su mente van a poder resistir. Only those who fortify the mind with the word of God Con will stand through aquellos the last great crisis. que fortalezcan su mente con la verdad van a poder resistir la última gran crisis. So this is another reason why it's done. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales se repite. So I just want to, even to the point that Moses, the law of Moses was read every week, every Sabbath in the Y por churches eso in the book of vemos en la Acts. Biblia cosas como que la ley de Moisés al pueblo judío se le leía todas las For semanas, fortification cada of mind. sábado, para fortalecer la impresión en la mente. All right, but go with me in your Bibles Pero vamos en again. nuestras Biblias. His nuevamente. face is as the sun. Nos Go- dice cómo este ángel dice que su rostro era como el sol. Identifying the mighty angel right quick. Estamos identificando brevemente quién es este ángel And the fuerte. message he's going to bring. Y para ver cuál es el mensaje que In él Revelation trae. chapter 1, En Apocalipsis capítulo verses 1, 12 through 16. del 12 al 16, What do you read? ¿qué nos dice? The Bible says, And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro.
And in the midst of the candlesticks, y en medio de los 7 candeleros, one like the Son of Man, uno semejante al Hijo del Hombre, clothed with a, it goes, no, very carefully, clothed with a garment down to his foot, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, and girt about with a golden girdle. y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Now, first of all, I will continue that the description of Jesus here is the description of a priest, Así que la descripción de Jesús aquí, quiero enfatizar, es la descripción de un sacerdote, with the garment down to his foot. con la vestimenta hasta los pies. This is the glorious garment that the priest wore in the first Y esta era la apartment. vestimenta que usaban los sacerdotes en el primer compartimiento del santuario. Going a bit closer, it says here, his head of his hairs were white like wool, Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, versículo 14, white as snow, and his eyes as a flame of fire. como nieve, sus ojos como llama de fuego, His feet were like undefined brass as if burned in a furnace. y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, And his voice was as the sound of many waters. y su voz como estruendo de muchas aguas. And he had in his right hand 7 stars. Tenía en la diestra 7 estrellas, And out of his mouth went a sharp two-edged sword. y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, And his countenance was as y the su sun rostro era como ¿qué cosa? Como el sol, shineth in his cuando strength. resplandece en su fuerza. Now, what was the mighty angel's face? How was the Entonces- mighty angel described? ¿Cómo se lo describía el ángel fuerte en Apocalipsis 10? His face Rostro was as the what? como Sun. el sol. Well, whose face as Pero the sun? el in rostro Revelation? de quién es como el sol aquí en Apocalipsis 1? Jesus. El de Jesús, The one like the Son of el Man. que es como el Hijo del Hombre. Go with me again to Matthew 17, 1 and 2. Vamos a Mateo 17, 1 y Matthew 2. 17, 1 and 2. Mateo 17, Remember, always in the 1 y mouth 2. of two of things Recordemos established. lo que se dijo Two al or inicio, three. en la boca de 2 o 3 testigos, todo asunto es I'm talking about establecido. the founder of the Advent movement, Estamos viendo quién es el fundador del movimiento the adventista. mighty angel. Este ángel fuerte. The Bible says, Nos dice la in Biblia, Revelation and Matthew 17, 1 en and 2, Mateo 17, 1 y 2, and after 6 days, 6 días después, Jesus take up Peter, James, and John, his brother, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, and bring them up into a high mountain y apart, los llevó aparte a un monte and alto, was transfigured before y se them, transfiguró delante and de his ellos, face did y shine resplandeció su rostro as the sun. como el sol. There it is again. Nuevamente lo vemos aquí. So this mighty angel, it starts the movement Así que este ángel fuerte que comienza el movimiento, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, not according to my opinion, no de acuerdo a mi according to opinión, the Word of God. de acuerdo a la palabra de It's Dios, Jesus. es Jesús. And the Bible says, face shines as the sun. Y nos dice aquí la Biblia que su rostro brilla como el sol. Why does the Bible make an emphasis of his face shining like ¿Y the por qué sun? será que la Biblia hace énfasis en que su rostro brilla como el sol? Go in your Bibles again to Vamos Malachi. en nuestras Biblias al libro de Malaquías. Malachi 4, verse 2. Malaquías 4:2, justo antes Let's de see Mateo. why the emphasis is there. ¿Por qué hace este énfasis? The Bible says in Malachi 4, En Malaquías 4:2 nos dice la Biblia, but unto you. mas a vosotros. Now I need you to pay attention now. Ahora, quiero que prestemos Because atención, the first part of the first angel's message is going to be mentioned here. porque aquí se va a mencionar la primera parte del mensaje del primer ángel. But unto you Mas a that vosotros, fear, los que, ¿qué cosa? That what? Teméis. that fear Los que teméis my mi name. nombre. Now, fear my name in the face Y esto de temer mi nombre, means unto you who reverence and love my aquellos name. que reverencian y aman mi nombre, Not just fear like no es that, un temor solamente de but it como means a tener fear terror, of sino awe and reverence, un temor de reverencia, de amor, but also love the name, amar el nombre, love the character of amar God. el carácter de Dios. Is what we're talking about. Es Here. de lo que está haciendo referencia. That's what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. But unto you that fear my Mas a name, vosotros los que teméis mi nombre, shall the sun, capital nacerá, S, ¿qué cosa? El Sol. sol está en letras mayúsculas, of righteousness el arise, sol de justicia, with healing in his wings. con sanidad en sus alas. Stop. What is the sun? What is the magnification of this issue of his face being like the sun dealing with? Entonces, ¿por qué es que dice que el rostro resplandece como el sol? It's dealing with a message. Tiene que ver con nuestro mensaje. A message about character. Un mensaje sobre el carácter. The character of Christ El carácter de is Cristo like what? es como Is what? qué? Righteousness. Como justicia. Everybody see that? ¿Estamos bien hasta ahí? Righteousness. So wait a minute. Entonces, What is the character of God? ¿cómo es el carácter de Dios?
What does the Bible say in Psalms 11:7? ¿Qué dice Salmos Pay attention. 11:7? Psalms 11:7. What is the character of Salmos God? Like 11:7. ¿Cómo es el carácter Bible de say? Dios? ¿Qué dice la Biblia? the overall character? Watch this. Estamos hablando del carácter. Psalms Vamos a ver. 11:7. The Bible says. Psalms 11:7 Salmos says, 11:7. "For the righteous Lord Porque Jehová es loveth justo righteousness. y que más y ama la justicia. His countenance beholds the upright." El hombre recto mirará su rostro. Wait a minute. So what is the character of God? Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? What's his overall character? ¿Cómo es su carácter en el sentido general? Righteousness. Justo. What's at the throne of God? ¿Y qué hay en el trono de Dios? Righteousness and Justicia y juicio. so God's character Así que el carácter de is being Dios magnified at the throne. está siendo magnificado en el trono. And his character is Y righteousness. su carácter es justicia. But this righteousness first deals with his character. Pero So- esta justicia tiene que ver con su so, carácter. so what is the character? ¿Y cuál es el carácter? What is the character of the Creator? ¿Cuál es el carácter What is the del creador character del of your mundo? Redeemer ¿Cuál es el carácter del and redentor, Creator? del creador? You know, you just haven't put it together. De pronto lo hemos visto, pero no lo hemos conectado. You go to Exodus Vamos al libro de Éxodo 34, 34, 5 through 7. 5 al 7. When Moses asked God, "I beseech you, show me thy glory." Previo a esto, Moisés le pregunta a Jehová, muéstrame tu gloria. God says, "I will proclaim my name before Y you." Dios le responde, proclamaré mi nombre delante de ti. And then in Exodus chapter 34, Y ahora en el capítulo 34, del 5 al 7, the God gives his name, la Biblia ahora nos muestra cómo Dios proclama su nombre, which is his character. que es su The carácter. Bible says, Y nos dice la Biblia, "And the Lord descended in a cloud and y stood Jehová there, descendió en la nube y estuvo allí con él, and proclaimed the name of the Lord. proclamando el nombre de Jehová. But unto you that fear my what? ¿Y qué? ¿Qué leímos en antes en Malaquías connecting, 4.2? I'm connecting. A vosotros, a los que teméis, ¿qué cosa? But unto you that fear my A los que name, teméis mi nombre. those of you who love my name, Aquellos que aman mi those of you who nombre. reverence my Aquellos name, que reverencian mi to nombre. the point you will take on my name, Al punto que van a también vestirse de ese nombre. shall the Son of Righteousness Nacerá el sol de arise justicia, with healing in his con wings. sanidad en sus alas. All right, but what is his name? Pero ¿cuál es su nombre? The Lord God, Jehová, merciful, Jehová fuerte, misericordioso, gracious, piadoso, long-suffering, tardo para la abundant ira, in goodness and truth, grande en misericordia y verdad, keeping mercy for thousands, que guarda misericordia a millares, forgiving iniquity and transgression que and sin, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, and by no means clearing the guilty, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting iniquity of fathers to the que third and fourth visita la generation. iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Stop. Hagamos una pausa ahí. What did he proclaim? Entonces, ¿qué proclamó Dios? His name. Su nombre. His name is his what? ¿Y su nombre qué es? Su Character. carácter. What was the character? ¿Y cómo es el What's the carácter? character of the God you ¿Cómo es talk el to? carácter de Dios al que sirvo? What's the character of God we're worshiping this morning? ¿Cuál es el carácter de Dios al quien estoy adorando esta What mañana? is the character of your Creator? ¿Cuál es el carácter de nuestro Creador? Merciful, Misericordioso, gracious, piadoso, long-suffering, tardo para la ira, abundant grande goodness en misericordia and truth. y verdad, He keeps mercy que guarda misericordia for thousands. a millares He forgiveth y que transgressions perdona la iniquidad, and sin. la rebelión y el pecado. This is the God. Ese es el Dios. But by no means he clears the guilty. Pero nos dice también que de ninguna manera And he will visit the iniquity of the dará por fathers inocente al culpable que visita la maldad de los padres Unto the sobre third los and fourth hijos generation. hasta la tercera y cuarta meaning that by the fourth generación. generation, the iniquity of a generation is full. En otras palabras, es en la cuarta generación cuando la iniquidad de una generación llega a su límite, And God will bring judgment. donde Dios ahora trae su juicio. I want you to see, Entonces quiero que veamos, that's the God you're serving. That's ese es your el creator. Dios a quien estamos sirviendo. But what's his overall character? ¿Y cuál es su carácter de manera general, en resumen? Love. Amor. What type of love? ¿Qué tipo de amor? Self-denial. Un amor que se niega a sí mismo.
sacrificing. Un amor que se sacrifica a sí mismo. What is that? Are you sure about that? Y miran, bueno, ¿estás seguro? That is the love that is seen in Jesus. Ese on es Calvary. el amor que Jesús mostró en el Calvario. Because Jesus, Porque Jesús, that hung on Calvary el que colgó en el Calvario as your Redeemer, como nuestro Redentor, was also también your Creator. es nuestro Creador. You see. So we're talking about the create Jesus who starts the Advent movement. Así is que also, Jesús, what? quien Creator comenzó el movimiento adventista, también es el Creador and Redeemer. y Redentor. And he is represented now as the mighty angel Y ahora aquí en Apocalipsis 10 se lo presenta como el ángel fuerte that comes down from heaven. que desciende del cielo. And what's in heaven? ¿Y qué hay en el cielo? A throne. But El what's in the trono. throne? ¿Y sobre qué está cimentado el trono? Sobre and judgment. justicia y juicio. So he's going to start the movement with a Así message que on él va a righteousness comenzar el movimiento adventista con un mensaje sobre and a justicia message on judgment. y juicio. Let's see if that's true. Pero vamos a ver si eso es verdad. Let's go to Revelation 14:6. Vamos a Apocalipsis Let's take a look at 14:6. it. Revelation 14:6. Apocalipsis 14, In versículo Revelation 6. 14:6, En Apocalipsis 14:6, the Bible says, la Biblia dice, "And I saw another angel y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach teniendo el evangelio eterno unto them that dwell on the para earth, predicar a los moradores de la tierra, to every nation a toda nación, and kindred tribu, and tongue lengua and people." y pueblo. Listen carefully. Y noten con atención lo que dice. What did John say? ¿Qué vio Juan? An angel. A un ángel, An angel is a messenger. Or que era un minister. ángel, un mensajero, también puede representar un ministro. Remember the book of Revelation is speaking in symbols. Recordemos que Apocalipsis nos habla en But símbolos. as we compare scripture with scripture, we can decode the symbols. Y conforme comparamos escritura con escritura, podemos decodificar esos símbolos. So the book can be understood. Así que este libro sí puede And ser God entendido. has pronounced a blessing for you to De hecho, understand this book. Dios ha pronunciado una bendición sobre nosotros cuando tratamos de entender este libro. What does the angel have? ¿Y qué tiene este ángel? The everlasting gospel. El evangelio eterno. What gospel is this? Pero ¿cuál es el evangelio eterno? Go to Romans 1. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 16 and 1, 17. 16 y 17? And let's see if this gospel is connected to the throne of God. Y vamos a ver si este evangelio está conectado al trono de Dios. The Bible says, Nos dice la Biblia, "For I am not ashamed of the Romanos gospel of 1, Christ." 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Romans 1:16. Nuevamente Romanos 1, 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, for it's the power of God unto porque salvation es poder de Dios para salvación. to everyone that believeth, A todo aquel que cree, to the Jew first and al also to the judío Greek. primeramente y también al griego. For therein, Porque en él, meaning in the gospel es of decir, Christ, en el evangelio, is what, everybody? ¿qué pasa? Is the righteousness La of God revealed justicia de Dios se revela from faith to faith. por fe y para fe. As it is written, Como está escrito, the just mas el justo shall live por la fe by faith. vivirá. So wait a minute. Entonces, The message el mensaje of the angel flying in the midst of heaven del ángel que vuela por en medio del cielo is the message from es the el throne of God. mensaje que viene del trono de Dios, The message on righteousness el mensaje de justificación by faith por la fe in Christ. en Cristo. Don't miss this. No pasemos por alto ese punto. Message is coming from where? Así que el mensaje de dónde viene? The throne of God. Del trono de Dios. No, Ellen White. Y ellos nos dirán, no, pero el mensaje es de la hermana de White. I'm sorry. No, No. Straight from the throne. el mensaje viene directamente del trono. I didn't say Ellen White. I said the Bible. Y enfatizo, no estoy hablando el mensaje de la hermana de White, es el Yo sé. mensaje de la Biblia. You see it. Y quiero que lo podamos ver desde la Biblia. And where is the message coming from exactly? ¿Y de dónde viene específicamente el Because mensaje? the angels flying in the midst of what? Porque el ángel viene volando por en medio del cielo. The angels coming from heaven, Viene del cielo and the message from heaven y el mensaje del cielo is a message of es un righteousness mensaje de justicia coming from the throne of que God. viene del trono de Dios. What do you see? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Straight by from the Bible. Let's No, go a todos little estamos closer. viéndolo desde la Biblia. Let's look a little closer though. Pero vamos a ver un poco más. What does the angel's message say? ¿Qué dice el mensaje del ángel? Revelation 14:1. Apocalipsis 14:7. What's it say? ¿Qué dice? Fear God Temed a Dios and give glory to y Him. dadle gloria. For the what?
Porque la hora de For the qué? hour, De the hour la hora de qué? of his judgment De su juicio is come. ha llegado. What did it say? Entonces, ¿qué dice el mensaje también? Hour of his what? La hora de qué? Judgment. De su juicio. Well, where's judgment at? ¿Y de dónde viene el juicio? Where we just find out judgment sits? ¿Dónde vimos que está el juicio? At the throne of En el God. trono. And God says now an hour means he has now put a En time otras palabras, ahora dice aquí la hora de su juicio. Dios ha colocado un tiempo para este juicio, in which he will judge the world. en el cual Él juzgará al mundo. Did you see this? Si vamos bien hasta ahí, I want you to see. quiero que todos lo podamos ver. And what time did he set? ¿Y cuál fue el tiempo que Él fijó? I need to know. Necesitamos saber. Don't you want to know? ¿No quieren saber cuál es I'd el like tiempo to que know. Dios fijó? Yo quiero saber cuál es el tiempo Huh. que Dios I fijó. don't want to be in ignorance. Yo no quiero quedarme en ignorancia. Well, if God got judgment, when he's going to do Porque it? si es que Él tiene un juicio, yo quiero saber, bueno, ¿cuándo va a When does llevarlo it a cabo? start? ¿O cuándo comenzó? And where did it start? ¿Y dónde And comenzó? whom does it start with? ¿Y con quién comenzó? That's questions you need to Son ask. preguntas que uno debe hacer. Well, let's just see from the Bible. Vamos a ver desde la Biblia. Because I don't want to give you my opinion. Porque no quiero darles mi I opinión. just say I think the judgment will be in No es que decir, 2044. bueno, yo creo que el juicio de Dios va a ser en el 2044. That's my opinion. Es mi opinión. That's my assumption. Es lo que yo asumo. That doesn't hold water. Pero eso no es como el agua. What did the scriptures say? Pero ¿qué dice las Bible escrituras? says, first of all, the hour of his judgment is La come. Biblia dice aquí que la hora de su juicio ha llegado. Well, where is judgment? Where is this judgment? What is this judgment? Pero ¿qué es este juicio? Just go to Daniel 8:14. Vamos a Daniel 8:14. Daniel 14. Daniel 8:14. The Bible says, Donde nos dice la Biblia, now Daniel 8:14 en says, Daniel and he 8:14, said unto me, nos dice, y me dijo, unto 2,300 hasta 2300 days, then shall the sanctuary be tardes y mañanas y el santuario the será cleansing of the purificado. sanctuary. La purificación del santuario, In the Old Testament, Old Testament talking language, hablando en el language, lenguaje del Antiguo Testamento, la purificación del is also santuario called the day of judgment, or the day también of se lo atonement. conoce como el día de juicio o el día de expiación. Okay, so the Bible said at the end of a prophecy, Entonces el Señor aquí nos dice que al final de esta profecía, 2,300 ¿y days, cuál es esta profecía? Los 2300 then the días, sanctuary will be cleansed. entonces sería purificado el santuario. Right now, this particular experience Y esta experiencia en particular is connected to the Advent movement. está conectada con el movimiento It was adventista. called in history the Great Awakening. Y de hecho también se lo conoce a este periodo de tiempo como el gran despertar. We can see this history played out. Y podemos ver cómo se desarrolló esta In two historia places. en dos lugares. Number one, the background setting is the Church of Philadelphia. Lo vemos a través de la historia de trasfondo de la iglesia de Filadelfia. And number two, the actual experience will be seen in the church of the parable of the 10 virgins. Y vemos la experiencia de este tiempo en la parábola de las 10 vírgenes. I submit to you that the parable and the revelation go together. Y quiero sugerirles que tanto la parábola de las vírgenes como la revelación de la iglesia de Filadelfia van juntas. And the message of Revelation Y 14 el mensaje de Apocalipsis 14. and chapter 10. Y también de But Apocalipsis time is not capítulo permitted to 10. go into all the fine No, pero details. por el tiempo no vamos a entrar en So I'm cada gonna detalle en take este you right to momento. the point. No quiero llevarlos directo al punto principal. At the end of 2300 days, Entonces, al final de las 2300 tardes y the mañanas, door of the holy place will be shut. la puerta del lugar santo se cerraría And the door of the most holy place will y be se open. abriría ahora la puerta del lugar santísimo. What is in the most holy place or the holy of holies? ¿Y qué hay en el lugar santísimo, en el lugar, digamos, santo de los santos? Go with me to Revelation, Vamos a Apocalipsis, because this is what's going to happen after disappointment. of porque esto 1844. sucedería después del chasco. I want you to listen carefully. Go to Revelation 11 with me. Revelation 10 for a moment. Vamos a Apocalipsis 10. All right. John is going to eat a little book. Y aquí en Apocalipsis 10, Juan va a And comerse when John un eats the book, librito. it's sweet in his mouth, Y cuando se come este libro, But al it's- inicio es but it's- dulce en su but boca, it's bitter to his belly. pero luego es amargo a su In vientre. Revelation 10, Y en Apocalipsis 9 and 10, 10, 9 y we're 10, going to see, it says, so I went to the angel lo vamos a leer. Y fui al ángel and said, give me the little book. diciéndole que me diese el librito.
Now, the little book is also seen in Revelation 10:2. Y esto también lo encontramos en el versículo 2 de Come on, Apocalipsis 10. the mighty angel had the little book. Este originally, ángel fuerte tenía el librito. and that mighty angel is Jesus. ¿Y este ángel fuerte quién es? And Jesus Jesús. had a little book open. Y él tenía un librito abierto. Now, John was told to go to the angel and take the little book. Y aquí Juan se le da la orden de ir al ángel y tomar el librito. And so in verse 9 says, and I went unto the angel Y nos dice el 9, entonces fui al and said unto ángel him, y le dije, give me the little y me book. dijo, bueno, diciéndole que me diese el librito. And he said, take it, Y él me dijo, toma eat it up. y cómelo. It shall make thy belly Te bitter, amargará el vientre, but shall be in thy mouth sweet pero as en tu honey. boca será dulce como la miel. Verse 10 El says, 10 nos dice, and I took the little book entonces tomé el librito, and ate it up. lo comí It was in my mouth sweet y as era honey. dulce en mi boca como la miel. And as soon as I had eaten it, Pero cuando lo hube comido, my belly was bitter. amargó mi vientre. The little book was the book of Daniel, Y este librito es el libro de Daniel, Daniel 8:14. y especialmente Daniel 8:14, That said that after 2,000 days the sanctuary will be cleansed. donde se nos decía que después de 2300 días el santuario sería The purificado. early Adventists believed at that time, the Los Millerites, adventistas, los del movimiento milerita creían que ese tiempo that the sanctuary to be cleansed was the earth by estaba fire. apuntando a la purificación de la tierra por el fuego, They had taken the early Protestant teaching that the sanctuary was the earth. porque habían tomado la creencia popular protestante de que el santuario era la tierra. But they had not really studied the sanctuary Pero fully. realmente no habían estudiado el tema del santuario completamente. As a result, Y como resultado, we go back and look at the history. cuando repasamos la historia, God is going to move on a man named William Miller. Dios se movió a través de un hombre conocido como And I Guillermo want you to notice what Miller. it says. Starting off, I'm talking about the starting of the movement. ¿No? Estamos hablando de cómo surgió el movimiento adventista. He's the one who's going to come to the understanding of time prophecy. Fue él el que, digamos, llegó a la conclusión de cómo entendemos hoy las profecías de tiempo. God sent his angel to move upon the heart of a farmer Nos dice aquí, Dios envió a su ángel para que se mueva en el corazón de un granjero who had not believed the Bible, que no había creído en la Biblia, to lead him to search the pero prophecies. lo llevó a que investigase las profecías. Angels of God repeatedly visited this chosen Y one los ángeles de Dios repetidamente visitaron al escogido de Dios to guide his mind, para guiar su mente, to open his understanding. para abrir su entendimiento, Prophecies which had ever been dark to God's para people. abrir su entendimiento a profecías que habían sido oscuras para el pueblo de She Dios. says the commencement of a chain of truth was given him, Y el comienzo de una cadena de verdad le fue dada. and he was led to search for link after link Y fue guiado para ver eslabón tras eslabón, until he looked with wonder and admiration upon the word hasta of que God. vio la palabra de Dios con gran admiración y maravillado. He saw a perfect chain Y of truth. vio en la palabra de Dios una perfecta cadena de verdad. Now, for the first few moments of this study, Entonces, en los primeros momentos de este estudio, as we were connecting scripture lo to que scripture estábamos haciendo al inicio de conectar versículo con to versículo, explain the throne of God, para explicar, por ejemplo, el trono de Dios, to explain for a moment the message para that's coming, explicar cuál es el mensaje, de dónde From viene heaven. el mensaje, you were just doing nosotros estábamos haciendo, the chain of estamos truth armando la cadena and link de after link. verdad, eslabón tras eslabón. To tell you, in theory, Entonces, tengo que decirles la teoría, you'll say, oh, okay. pero si solo les digo la teoría, But for you to do it una cosa es cuando lo podemos hacer helps you y nos understand ayuda a entender mejor what a chain of truth qué is. es a lo que se refiere cuando dice aquí que se le Not puede a dar una scripture here and cadena de there, verdad. but scriptures that link, that come No together, solamente that teach botar us something. versículos, sino versículos que van engranando el uno con el otro. This is what you're talking about. Y es a eso lo que hace referencia. And so we're going to find that the early Advent movement, Entonces vamos a descubrir que el principio del the movimiento foundations adventista, were laid on the 1843 and 1850 charts. los cimientos fueron establecidos bajo lo que se conoce como el diagrama de 1843 y el diagrama de 1850. These charts will carry the first and second angel's Y estos messages. diagramas ya explicaban el mensaje del primer y segundo ángel. But as time would go on, Pero conforme avanzó el tiempo, we would find something infiltrating our church in our seminaries called New Theology. vimos o nos topamos con algo
que se empezó a infiltrar en nuestras iglesias que se conoce como la nueva teología. A new theology will come in that will begin to question our Y foundations. esta nueva teología empezaría a cuestionar nuestros cimientos. This theology will come in and say that Jesus did it all at the cross. And that Esta there's no nueva such- teología iba a empezar a enseñar cosas como que Jesús ya lo pagó todo en la cruz. and that there's no such thing as a sanctuary in heaven. O cosas como no hay un santuario en el cielo. This theology began to say that we believe in a Trinity, not a Godhead. Esta nueva teología empezaría a decir, nosotros creemos en la Trinidad, no en la deidad. This theology that would come in would begin to say things like Jesus took the nature of man before the fall, Esta nueva teología enseñaría cosas como que Dios tomó la naturaleza del hombre antes de la caída, not after the fall. no después de la caída. And this theology would say that that God will save you all, Y esta nueva teología también enseñaría cosas como que Dios nos va a salvar a todos and that you'll be sinning till Jesus comes. y que vamos a pecar hasta que el Señor venga. This is the type of theology Y that este will es come el in, tipo de nueva teología que se empezó a that will seek infiltrar to, en nuestra iglesia, undermine the original que foundations trataría de minar el cimiento original, that tell you must have victory over que sin. nos enseña cosas como que necesitamos obtener And victoria you can sobre only el do it by pecado having a Christ-like y character. que solo se puede a través de un carácter como el de Cristo. These are things that we saw. Estas son diferentes cosas que vimos. Then we're going to find again this theology Y esta nueva teología is what is controlling the major body of our churches es la que today. está controlando principalmente los altos mandos de nuestras iglesias. And their goal is to shut down anybody that's going to start really talking about Y this su issue. propósito es de esta manera poder silenciar a todo aquel que realmente está hablando la verdad So sobre estos under asuntos. this theology, the spirit of prophecy writings are questioned. Y es por eso que bajo esta nueva teología, otra cosa que se hace es cuestionar el espíritu de And no profecía. longer seen as an authoritative source. Y ya no ver al espíritu de profecía como una fuente de autoridad. Under this theology, the teachings of the Millerite history Para esta nueva teología, las enseñanzas del movimiento milerita is counted as inaccurate. es considerada como algo que no es certero. And so we don't, for the most part, most of us don't even know what our Y como foundations are. resultado, la gran mayoría de nosotros no conocemos But I want you to nuestros understand one thing cimientos. though. Pero quiero que entendamos algo. While this is going on, Mientras esto está angels of sucediendo, God and Jesus ángeles himself de Dios, is weighing the matters. I'm sorry, can you please say it Is again? weighing O sea, ángeles ellos están being- pesando the opposition. este asunto. Dios está al tanto against the foundations. de estas personas que están tratando Of de the minar movement. los cimientos del movimiento. You see, so under new theology, Y bajo la nueva teología, the more liberal theology, esta teología más liberal, the foundation el cimiento of the Advent movement del movimiento adventista is they're está seeking siendo- to break it up and destroy it está siendo quebrantado, está buscando ser destruido. and bring in a new type of Y theology están tratando de traer un nuevo tipo de teología, that's more liberal, que es más liberal, but no real standard. pero sin verdaderas normas. And we've been watching this come in our churches for the last 40 years. Y or quizás more. hemos visto esto filtrarse en nuestras iglesias los In últimos our lifetime. 40 años, hablando en nuestra vida. So it becomes something that we really need to pay attention to. Así que es algo a lo cual tenemos que estar bien atentos. In the book of Habakkuk, chapter 2, En el libro de Habacuc, capítulo 2, the Bible talks about when the movement starts, God has given his people a vision. la Biblia nos habla de cómo cuando el movimiento comenzó, Dios le dio a su pueblo una visión. Remember, the Bible says in Habakkuk 2, 2 and 3, Y vamos a ver lo que dice Habacuc 2, 2 y 3. and he answered and said unto me, Y me respondió y dijo, write the vision, escribe la visión, make it plain upon tables, ponla en tablas, and that he that readeth may run, Para- that he may run that readeth it. que el que corra lea. Now, question, what is a vision? Pregunta, ¿qué es una visión? What is a vision? ¿Qué es una visión? Who has visions? ¿Quién tiene visiones? Prophets. Los profetas. All right? I want you to keep that in mind. Prophets have visions. Los profetas tienen visiones. So, what vision here is Habakkuk supposed to write about? ¿Y qué visión tenía que escribir aquí? ¿A qué visión está haciendo referencia Habacuc?
I want you to notice, I want to show you what type of vision is going to be. Porque quiero que veamos qué tipo de visión es. Because there are visions and stories in Habakkuk and other books of the Old Porque hay Testament. diferentes visiones, ¿no? En el libro de Habacuc, en otros libros del Antiguo I want Testamento. you to listen to what he cares. Pay attention. Pero quiero que veamos. What particular, how we know what vision he's supposed to write ¿Cómo about. sabemos de qué visión tenía el que hablar Notice it o says, escribir? verse 3, Noten lo que dice el the versículo first line it la says what? primera línea. For the vision Porque la is yet visión for an appointed es para time. un tiempo, ¿qué cosa? Now, what does that Determinado. What does an appointed time mean? ¿Y qué quiere decir un tiempo determinado? An appointed time means a set time. Un tiempo que está fijado. So this vision that Habakkuk must write about Entonces, esta visión de la cual tenía que hablar aquí el profeta has to do with time. tiene que ver con qué? Con tiempo. It has to do with what? ¿Tiene que ver con qué It cosa? has to do with time. Con tiempo. All right, so what time? ¿Y qué tiempo? All right, first of all, he said, write the vision. Nos dice aquí, escribe la That means visión, put it down, jot it es down. decir, dibújala, escríbela, Then write it in such a way that it's plain, that anybody can understand y it. de forma que se pueda entender, que puedan todos verla. Now, where is he supposed to write it? Pero dice aquí, escribe la visión, ¿y dónde tiene que He escribirla? said, make it plain upon tables. Declárala en tablas. So what's a table? Pero, ¿qué son las tablas? Because it make it plain on tables. ¿Qué quiere decir declárala o escribirlas en What's tablas? a table? Go with me to Isaiah 30. Vamos a Isaías 30. Isaiah 30, verse 8. Isaías What you 38. In Isaiah chapter 30, En Isaías 30, Look here at verse versículo 8. 8, in Isaiah 38, look what the Bible says. noten lo que dice. The Bible says, and it says here, now go, Ve, write it before them in a pues what? ahora y escribe esta visión In a en una table, tabla. and do what? Pero ¿qué más dice? Note it in Regístrala en un, a what? ¿en qué? In a libro, a book. Libro, All right? Notice very carefully, that it may be for a time para que forever. quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. So a table Así que una tabla, is a tablet. una tabla, una of stone. tableta, In ancient times, en tiempos antiguos, books were written in los stone. libros se escribían en tablas. They had stone tablets, Eran tabletas, what you call hieroglyphics today. ¿no? Como hoy también se conocen los Okay, jeroglíficos, I want you to get the point with me. ¿no? Quiero que entendamos por qué es que usa este When lenguaje. if they wanted something to last, Si querían que algo dure, they would get an engraving tool. ellos tomaban And carve it in utensilios stone. con los cuales podían empezar a tallar en piedra. When King Nebuchadnezzar, Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor, he wanted Babylon to last. él quería que Babilonia permaneciese para siempre, So he ordered that his name be written on every stone. él mandó que se escribiese su nombre en cada piedra. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, king of Babylon, rey de Babilonia, may it last forever. para que dure para siempre. Babylon didn't last forever, it only lasted 70 years. Pero Babilonia sabemos que no duró para siempre, unos 70 años Alright. después cayó. Because only God's kingdom will Porque last solo el forever. reino de Dios es el que va a durar para But siempre. Nebuchadnezzar did come to that understanding. You, Pero, know that, y right? bueno, y Nabucodonosor sabemos que luego entendió. You have read eso, that, right? ¿no? Yo sé que han leído eso. That he realized that Babylon ¿no? De will que last forever. Nabucodonosor se dio cuenta que realmente su reino no iba a durar para Go siempre. with me to Daniel No, chapter pero en todo 4 caso, for a moment. Vamos a Daniel 4 por I un want you to momento. see, I want you to see, because you know, it's easy, you know. Y bueno, quiero que lo veamos porque a veces es fácil solamente decirlo, pero es diferente si lo Look what vemos juntos. Nebuchadnezzar says after his conversion. Noten lo que dice Nabucodonosor después de su The conversión. Bible says here, Nos dice aquí la Biblia, Nebuchadnezzar, king Nabucodonosor, unto rey, all people, nations, and languages a todos los pueblos, naciones y lenguas that dwell upon the que earth. moran en la tierra. Peace be multiplied unto you. Paz o sea I multiplicada. thought it good to show the signs and wonders of the high God. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. It said that the high God has wrought towards me. Ujú. How great are her signs? Cuán grandes son sus señales, How mighty are his wonders? cuán potentes sus His maravillas. kingdom and dominion Su reino, is what? reino From generation sempiterno to y generation. su señorío de generación en Did generación. everybody catch that? Si estamos viendo lo que ahora dice Nebuchadnezzar Nabucodonosor, started realizing that only él se dio God's kingdom cuenta que el único reino is from ever. que es para siempre es From el reino de generation to Dios, generation. de generación en generación. Now, if you don't believe that, Y si no me creen, I want you to see it again.
Okay? All right, look what it says here. The Bible tells you again, when he got his understanding, to return, verse 34. Versículo And at the end 34 of days, nos dice, I, al fin del Nebuchadnezzar, tiempo, yo lifted Nabucodonosor, up my eyes unto alcé heaven, mis ojos al cielo and mine understanding returned y unto mi me. razón me fue de vuelta. He went from mental illness to sanity Es decir, again. pasó de una mente enferma a una mente sana. And he says, and I blessed the Most High. Y alabé, bendije And al I, Altísimo. and I, listen here, I blessed the Most High, and I praised and Y honored alabé y glorifiqué him that liveth al que forever. vive para siempre, Listen, whose dominion is cuyo an everlasting dominio, dominion, cuyo reino es and his sempiterno, kingdom from generation to y su generation. reino para todas las edades. Nebuchadnezzar learned Nabucodonosor that aprendió only God's kingdom que solamente el reino is de going to Dios last forever. va a durar No para earthly siempre. kingdom Ningún reino will terrenal last forever. va a durar para siempre. Only God. Solo el Dios de los cielos. But let's go a little bit closer. Pero ¿qué más? So Malachi says this is a time appointed. Así que aquí nos I mean, decía not Habacuc Malachi, but que la Habakkuk. visión era para un tiempo determinado It says, and at the end it shall speak and not y lie. que al final hablaría y no mentiría. And so the vision we found out was the 23 days Y of esa Daniel visión 14. es las 2300 días que leímos en Daniel 8:14, That brings us to the first angel's message, que es la que nos lleva al mensaje del primer ángel, saying, fear God, donde nos decía, temed a Dios, give glory to him, dadle gloria, for the hour porque la hora of his judgment de su juicio is come. ha llegado. The hour of his judgment, all La right? hora de su juicio. Won't you see? But why is that important? ¿Y por qué es esto importante? Because as this proclamation will be given, Porque conforme knowledge ahora se daba la proclamación de este mensaje, este on conocimiento the Bible, con respecto a la on the Biblia, books of Daniel and Revelation, sobre los libros de Daniel y de Apocalipsis, and especially on Daniel itself, y especialmente de lo que decía Daniel, would be increased. ahora el conocimiento de esto aumentaría. And so in the early Advent movement, Así que al comienzo del movimiento they adventista, will begin to proclaim proclamarían the hour of God's judgment, la hora del juicio de Dios or the cleansing of the o de sanctuary. la purificación del santuario. And that they would say, and they would have a time Y ellos tenían un tiempo based off of Daniel 8:14. basado en lo que decía Daniel 8:14. And as you see here on the chart, Y como pueden ver aquí en el diagrama, the prophetic time was unto 2,300 days, el tiempo profético hasta 2300 starts tardes y in mañanas 457. comienza en el At that 457. time, they believed it was going to end in En ese 1843. entonces pensaron inicialmente que los llevaba al año 1843, Based off that 1843 chart. basado en el diagrama de 1843. It was called the 1843 chart Y por eso se lo conocía como el diagrama de because they had 3 1843. witnesses at that time Porque hubo 3 testigos en ese tiempo that the prophecy would end in de 1843. que la profecía terminaría en ese año. The first one was La primera the 23 days. era la profecía de los 2300 días. The second was the scattering and the gathering. La segunda era la profecía del esparcimiento de Israel y luego, vamos a decir, Israel siendo juntada. That started in El juntan- 677 but would end in 1843. que comenzaba en año 677 y que también los llevaba a la misma fecha, a This prophecy 1843. dealt with Israel being scattered for the violation of his covenant, or Que breaking of es his law. cuando Israel His fue commandments. esparcida por quebrantar la ley de Dios, pero luego iba a ser nuevamente recogida, juntada. Then you had the prophecy of the 1335 Y también bajo la profecía de los 1335 that días, starts in 508 que comenzaba en el 508 and will end in y que 1843. también nos llevaba al año So, this 1843. 1843, 1843, Entonces estos eran los 3 1843. testigos que nos llevaban al año This 1843. is why it was called the 1843. Por eso se lo conoció como el diagrama de 1843. Everybody got that? ¿Ok? Nomás Make sure you para got que conozcamos, ponemos el trasfondo. Ujú. Very important. All right. Now, I saw that God was in the proclamation of time. Y luego nos dice la hermana White, yo vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo. And it was his design to arouse the people Y era su diseño el poder de esta manera And levantar bring al them to- pueblo and bring them to y poder llevarlos a testing point a un punto de prueba where they should decide. donde puedan decidir. So wait a minute. Entonces, This history of this message la historia del movimiento adventista is about to be repeated. va a And it's repetirse going to be repeated.
va a ser repetida. And each of us, Y cada uno de our nosotros, attitude, our reception or el rejection, cómo nosotros aceptemos o rechacemos el mensaje, we're about to be tested. va a determinar, vamos a ser todos probados sobre eso. If we believe the message or not. Si creemos o no en el mensaje. This is what happened. Noten lo que sucedió. Ministers were convicted and convinced of the correctness of the positions taken by the prophetic Los periods. ministros fueron convencidos de que era correcta la posición tomada con respecto a los periodos proféticos. It says here, and it says, and they left their pride, Y dejaron su orgullo, their salaries, dejaron sus salarios and their church y dejaron sus iglesias. to do what? ¿Para qué? To go forth Para ir de from place to lugar place en lugar and proclaim the a message. proclamar el mensaje. That's what we saw. A little closer. The experience that Y esa just saw experiencia que sucedió al comienzo del movimiento adventista, is that same experience is esa described misma experiencia in the parable of the 10 es virgins. descrita en la parábola de las 10 vírgenes. You say, what do you mean? Y miren, bueno, ¿a qué se refiere? We just saw the first angel's message, right? Vimos el mensaje del primer ángel. So before we close just now, Entonces, antes de ya terminar, I want por you to este see, momento, for God's people para el pueblo de Dios, is seen, lo God- vemos God, I'm descrito, sorry, it's supposed to be God's people is seen in the parable el pueblo de Dios lo vemos descrito en la of parábola the 10 virgins de las 10 vírgenes, to connect to Revelation que 10. está conectado directamente and con 14, Apocalipsis 10 6 y through 8. 14. What you see? Look closer. So in Revelation 10, we Esto es lo que the leímos angel. del ángel fuerte que descendía del cielo con el librito. That's what we're talking about. The mighty angel came down, Hablamos ya acerca de este ángel had a little book in his hand. que tenía un librito en su What mano. was the book in his hand? ¿Y cuál era ese librito? The book of Daniel. El libro de And Daniel. who was the mighty angel? ¿Y quién era el ángel fuerte? Jesus. Jesús. Jesus starts the movie. Jesús comienza el movimiento adventista. Everybody see? Want Si you to estamos see? bien hasta ahí. All right. So then shall the kingdom of heaven be like unto what? Y nos dice Mateo 10 25:1 virgins, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes which took their que lamps tomaron sus and lámparas went forth to meet the y bridegroom. salieron a darle encuentro al esposo. Who are the virgins? ¿Quiénes son las vírgenes? What's a virgin? ¿Qué es una virgen? From the Bible. Desde la Biblia, Go to the Bible with me now. Go to Jeremiah 6:2. vamos a Jeremías 6:2. Jeremiah 6:2. Jeremías Talking about the virgins 6:2. for a moment. Hablando de las vírgenes por un Jeremiah momento. 6:2, the Jeremías 6:2 nos dice la Biblia. The Bible says, I've likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Le dice, bueno, en español lo dice un poquito diferente, pero dice, he comparado a la hija de Sión, a la delicada hija de Sión. And who is the daughter of Zion? ¿Y quién es la hija de Sión? Isaiah 51:16. I'm sorry, Isaías 51:16. Uh-huh. Isaías 51:16, que nos dice, What's it say? It says there, I have put my words in thy mouth, and have covered thee within the shadow of my hand, that I may plant the heavens and lay the foundation of the earth, and say unto Zion, thou art my people. nos dice la última parte, a Sión, pueblo mío, eres tú. All right, so the virgins Entonces las represent the people of vírgenes God. representan al pueblo de Dios. What do lamps represent? Pero ¿a quién también They representa? took lamps. They had Nos lamps. dice aquí, ¿qué hicieron? Tomaron sus What lámparas. does lamps represent? ¿Y qué representan las The lámparas? word of God. La palabra de Go Dios. me to Psalms 119, Salmo 119, 105. 105. Let's take a look what the Bible ¿Qué nos says. dice Salmo 119, 105? Psalms 119, 105. Ujú. The Bible says, thy word is a lamp Dice, unto my feet lámpara es a mis pies tu and a palabra light unto my path. y lumbrera a mi camino. Now, does God give his word and don't give his law? Ahora, ¿será que cuando Dios da su palabra no da su ley juntamente Or con is his eso? word and law ¿O connected? su palabra y su ley van juntas? Let's see. Go with me to Proverbs 6:23. Proverbios 6:23. Proverbs 6:23. Proverbios Is that what I'm thinking about? 6:23. Make sure I get that one right. Proverbs 6:23. The commandment is a lamp, Nos dice, el mandamiento es lámpara and the law is y a la light. ley es luz. And reproof and instruction are the way of life. El camino de vida, las reprensiones que te instruyen. So wait a minute. So they got a lamp that has, the lamp is going to shine with what? The word of God? Entonces tomaron sus lámparas, que es la palabra de Dios, And the lamp is going to shine with the law pero of God. también que la ley de Dios, los All right, let's mandamientos. go back. Come on. Everything on this chart is connected to the word of God. Todo lo que está en este diagrama está directamente conectado con la palabra de Dios.
the 7 times, Por ejemplo, los 7 the tiempos people of God being scattered. que hablan acerca del esparcimiento del pueblo de Remember, Dios. the lamp is what? The word of God, ¿Qué era la lámpara? La palabra de Dios and the lamp is the law of y God. también la ley de Dios. So let's see something. Entonces, Were God's people scattered? ¿fue el pueblo de Dios esparcido, Let's see what the regado? Bible says. Remember, now we're not talking about time. Our time prophecy ended in 1844. Ahora, quiero que tengamos en mente que no estamos hablando acerca de la parte de tiempo, porque todas las profecías de tiempo terminaron en But what are 1844. we doing? We're rehearsing our past history. Estamos tan solo repasando nuestra historia pasada. So we need to go over this ground to be sure we understand. Entonces tenemos que repasarla para saber si estamos en lo correcto. Let's see if the word and the law is really the light. Entonces, ¿será que la palabra y la ley realmente son la luz? Look at Leviticus 26 with me. Vamos a Levítico 26. Leviticus 26. At that time, this is talking about the Millerite history. Levítico 26, nuevamente estamos hablando del comienzo del movimiento adventista. el And I want you to movimiento look here and milerita. start with verse 1 so you can get the point with me. Levítico 16, 1. Ye shall make no idols nor graven I'm sorry, image. Levíticos 26:1. 26, 1. 26, 1. Ye shall make no idols nor graven image, neither rear up a standing idol, neither shall ye set up any image of stone in your land to bow down to it. I am the Lord your God. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Now listen to verse 2. Noten el 2, I want you to notice that the image is the first thing that God condemned. porque quiero que Image noten worship. que lo primero que Dios condena es la adoración a imágenes. Because image worship, when put in place, will replace the Sabbath. Porque eventualmente cuando se adora una imagen, ¿qué va a reemplazar? El sábado. Don't miss this, guys. Así que no pasen por alto ese punto. Watch carefully. Noten, Verse 2, ye shall keep guardad mis my Sabbath sábados and reverence y my... tener reverencia, ¿qué cosa? Sanctuary. Mi Now, wait a santuario. minute. What are 3 things that God is talking about here? Entonces, ¿qué 3 cosas menciona Dios aquí? Don't worship images. No adorar imágenes, Keep the Sabbath guardar el sábado and reverence the y sanctuary. reverenciar, ¿qué cosa? El 3 santuario. major doctrines 3 doctrinas that principales actually form the foundation of que that son movement. parte del cimiento del movimiento adventista. Sabbath, El sábado, sanctuary, el santuario and law. y la You ley. say, where is the law? I didn't see law there. Y dicen, bueno, pero aquí ¿dónde está la ley? All right, go with me a little closer. Remember verse 1? ¿Qué dice el Don't make versículo no what? 1? Don't know idols, nor No what? harás Graven esculturas image. ni All imágenes. right? Go back to me. Keep your finger there and go to Exodus Mantengamos 20 with nuestras me. manos en Keep your finger there and Levítico go to 26 Exodus 20. y vamos a Éxodo 20 por un momento. Verse 3 and 4. Versículos 3 y 4 que nos Thou dicen, shalt have no other gods no te before harás me. imagen, Thou shalt not make unto thee any graven image. See it there? ¿sí lo vemos ahí? This is going back to the law. Así que cuando menciona eso, ¿a qué está haciendo referencia? A la ley. You're not supposed to be worshiping no idols, No deberíamos estar adorando imágenes worshiping no stone image, o imágenes de piedra. nothing. Listen, the Nada Bible de eso. says, listen, the Bible says, thou shalt not make any graven image of any likeness of anything that's in heaven above, that's earth beneath, or under the water, or that is in the water No te under the harás earth. imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Thou shalt not bow down thyself to them, No te nor serve inclinarás them. a ellas ni las honrarás. Everybody see that? Si lo vemos Watch ahí, carefully. So go back to 26. versículo, regresemos a Levítico What is 26. 26 being related to? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia el versículo The 1? law of God. A la ley de Dios. What does the lamp have in it? What is the light of the lamp? ¿Y qué tiene la luz de la lámpara? The word of La God palabra de Dios and his law. y su ley. Everybody see that? Si estamos bien hasta What are we ahí. looking at again? Entonces, ¿qué vemos? Well, as we connect, what I'm keep trying to show you, you look at a chain of Entonces, truth. todo esto es parte de formar una cadena de verdad, Everything connects. donde vemos que cada eslabón And God starts off this conecta. movement Y así fue como Dios comenzó el with movimiento his adventista. Con su palabra, with a prophetic utterance, con
las enseñanzas proféticas that's going to magnify the que sanctuary. magnificarían la verdad del And santuario. with his law, it's going to magnify his Y covenant and his con holy la Sabbath. ley que magnificaría su pacto, el santo sábado. Look what it says in verse 2. Noten lo que dice el Ye shall 2. keep my Sabbaths, Guardad and mis reverence my sábados, sanctuary. reverenciad mi And santuario. verse 3, and if ye walk in my statutes ¿Y and qué keep dice my el 3? commandments and do them. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos And listen carefully, y los pusieres por obra, and I will give you rain. ¿qué dice el 4? Yo daré vuestra lluvia en su Give tiempo. us what? Entonces, ¿qué promete darnos el Señor? If we do what? Si hacemos qué, If we what? si qué If cosa, we don't worship an image. si no adoramos la imagen. What's on the scene right now? ¿Y qué estamos viendo ahorita What's formarse? happening in America ¿Qué right está now? pasando en Estados Unidos? What are they forming right ¿Qué now? están formando? The image. La imagen. Don't miss it. No pasemos por alto You're eso. not just talking about what happened in Moses' day. Aquí ya no estamos hablando de lo que pasó en los días de Moisés. What happened in Moses' day is being related to our time. Relacionemos lo que pasó en los días de Moisés con lo que está pasando ahora en nuestro tiempo. You don't believe it? ¿No me creen? What day is today? ¿Qué día es hoy? And what did God say do with it? ¿Y qué dijo que tenemos que hacer con este día? Keep it. Guardarlo. That's what he said. ¿Es acaso Alright. no es lo que dice Dios? Okay, you still don't believe me? ¿No me creen aún? Where's Jesus at right now? ¿Dónde está Jesús ahora? In a sanctuary. En el santuario. Sanctuary where? ¿En el santuario dónde? In heaven. En el cielo. So wait a minute. Is Entonces, the Sabbath still intact? ¿el sábado sigue estando vigente? Is there a sanctuary in ¿El heaven? santuario sigue estando Is vigente? the law still binding? ¿La ley sigue estando vigente? Are we to worship images? ¿Será que ahora sí podemos adorar imágenes? No. No. So who is God talking to? Entonces, ¿a quién le está hablando Dios aquí? Moses? ¿A Moisés? No. No. He's talking to you. He's Nos talking está to me. hablando a nosotros, a ustedes y a mí. What you see? Eso es lo que quiero que veamos. And he said, we keep his commandments. Y nos dice que si andamos en sus mandamientos, Then entonces we'll receive what? vamos a recibir ¿qué cosa? Rain. Lluvia. Now, do we need rain for our Ahora, fields? ¿necesitamos lluvia en los campos? Are we all farmers today? Sí. No. No. Pero está hablando So, aquí de la lluvia what- que necesita el que siembra. So what rain is he talking about giving you and me? Entonces, ¿qué lluvia es la que nos está hablando aquí? Early and latter rain. La lluvia temprana y tardía. I just want you to see. Entonces quiero que veamos But Israel didn't break. Israel rejected this covenant. que Israel rechazó They este broke the pacto. covenant. Ellos rompieron el And pacto. what did God say what he would do? ¿Y qué dijo Dios que haría si hacían This is what the eso? Bible says Noten lo que dice. in verse 14. Versículo 14. But if you break my covenant Pero si no me oyereis, and will not do all these ni commandments. hiciereis todos estos Wait a minute. mandamientos. What's the 7 times dealing with? Entonces, esta profecía de los 7 tiempos, ¿con qué tenía que ver realmente? law. La ley, The law, the commandments. los mandamientos. Watch this now. Pero miremos ahora lo que sucedió. By the way, is the Sabbath in the sanctuary? Is the commandments in the ¿Será que sanctuary? encontramos los mandamientos en el santuario? Por si acaso, pregunto. All right, I want you to pay attention. Entonces, solo quiero que veamos. Is the Sabbath in the sanctuary? ¿Está el sábado en el santuario? Okay. I want you to Sí. see what's going on here. All right, I want you to see. Look what he says he's going to do now. Noten lo que dijo el Señor que iba a And hacer. if you shall despise my statutes and your soul Pero abhor my judgment, dice el 15, pero si desdeñareis mis decretos y vuestra alma Verse 15. menospreciare mis estatutos, in verse 16, y ahora nos dice el I 16, will do this unto you. yo también haré con vosotros I will esto. even appoint over you terror. Enviaré sobre vosotros terror. What's going to come up here? ¿Qué va a venir? What's terror? ¿Y qué es terror? You remember anything about terror? ¿Recuerdan algún mensaje que tenga que ver con Have we been terror? hearing anything about terror in the last 10, 15, 20 ¿Han years? escuchado algo con respecto a terror en el mundo en los últimos 10, 15, 20 años? Terror came over the United States. Terror vino sobre Estados Unidos Terror came over all the nations of Europe. y terror vino sobre Europa. Terror came over the people in the Middle East. Terror vino sobre la gente en Medio Oriente And terror also breaking out in little places in Ecuador. y también en lugares como Ecuador. Drug lord terror. You hello? Aquí de índole de narcotráfico, Want to get realistic? Kidnapping terror. ¿no? Terror de que me secuestren, terror de esto o And aquello. what's the real cause Pero of ¿cuál it? es la causa verdadera del terror que viene sobre el mundo? According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, violation que hemos violado of God's law. la ley de Dios. And in Ecuador Y en Ecuador is the violation of God's law, and the worst es la violación
de la ley de Dios y la adoración Images. a imágenes. What's the worship of an image? ¿Y qué es la adoración a una imagen? What is the worship of an image? ¿Qué es la Let's adoración talk de una about it for a imagen? moment. No, go with me 1 Corinthians 10. Vamos a ver qué dice 1 Corintios What 10. did Paul say happens when you do ¿Qué this? dice Pablo que se está haciendo realmente cuando se adora imágenes? 1 Corinthians chapter 10, 1 verses Corintios 19 and 10, 20. 19 y 20. But what say I then? Remember Leviticus 26:1. I want you to keep that. Recordemos lo que Paul- decía Levítico It says, 26, ye shall 1, make you no idols. que nos decía que no nos hagamos No graven ídolos, imágenes. Keep that in mind. Ok, mantengamos eso Now, 1 presente. Corinthians chapter 10, 1 Corintios what 10, does Paul say? ¿qué nos dice Pablo? 19 and 20. En el 19 y 20. The Bible says here, what say I then? ¿Qué digo pues? That an idol is ¿Que anything? el ídolo es algo? Or that which is sacrificed to idols is ¿O anything? que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? But I say unto you, Antes the digo, things which Gentiles sacrifice. lo que los gentiles sacrifican, They sacrifice to what? ¿a quiénes sacrifican? To demons, A to los devils, demonios, and not to God. no a Dios. And I would Y no quiero that you should not have que fellowship vosotros os hagáis partícipes with devils. con los demonios. Have mercy. ¿Estamos viendo? And what do we see taking place in Hollywood? ¿Y qué vemos, por ejemplo, en Hollywood? What are we hearing about? ¿Qué estamos viendo que está saliendo a la luz de los artistas? These rich people, O esta gente de mucho they poder got these big mansions, que tienen estas mansiones and gigantescas. somewhere in their houses, from from Sí. different ones like Gene Hackman, Y diferentes actores y actrices, músicos, P. Diddy, raperos, cantantes, even some others recently, actores they got these houses. Even James Earl Jones, que se ha visto que en sus casas tienen incluso cuartos secretos, who played the voice of Darth Vader. ¿no? Y bueno, aquí personajes como el que hizo, incluso los que hacen voces de las películas de ciertos artistas. They're finding they got these rooms, they got this secret room somewhere Está saliendo a luz que muchas de sus naciones tienen cuartos secretos with satanic markings con and cosas all this other satánicas, stuff. abiertamente satánicas. They've been behind the scenes. They're secret to their fame Es decir, que detrás del secreto de muchísimos famosos has been in giving their allegiance to está the en devil. dar su alianza al diablo, literalmente. The worship of Lucifer. They call La it adoración, Luciferian y le worship. llaman a ellos adoración luciferiana, adoración a Lucifer. That's what we've been seeing. Y eso es lo que está sucediendo. You've been looking at it straight up. Y ahora lo están mostrando de manera más abierta. You got cities that are making statues of Baphomet. Por eso vemos que ahora en varias ciudades del mundo están haciendo estatuas de Baphomet. A being that looks like a devil, Una figura que es mitad a hombre, goat, mitad animal, mitad cabra, half man, half woman. y que también es mitad hombre, mitad mujer. Tiene pechos. And then have the nerve to have little children next to it. Y para ver lo dañado de todo esto, ponen niños alrededor de esas imágenes, Indicating that the children are for the sacrifice. mostrando que niños son sacrificados a estas imágenes. We don't believe what we're looking at. We don't want to go Quizás that far. a veces no queremos creer lo real de todo esto. Pastor, y pensando en esto, que estábamos todo el día con Satán reuniendo los cabos, por eso también estas mujeres, las artistas o los artistas, esas bellezas que muestran, que influyen en los niños, en los jóvenes, realmente, y que se ven como que nunca envejecen, todo eso son pactos satánicos. And that's why, well, she's mentioning we see a lot of these artists that it seems like they never get old and they have like this eternal like youth, and the young people watch that and they follow that, but it's all like literally satanic. Yeah. In fact, that's called. And some of the artists that look like they're not getting old. Y por eso hay muchos artistas que parece que ni siquiera se envejecen. You go back and study the history. Pero cuando uno estudia un poco la Some historia of them into detrás, drinking adrenaline. muchos están en They esto call it adrenochrome. de tomar sangre de niños, They actually take the blood of youth ¿no? Sangre Of de babies. incluso bebés, and they drink it like they're drinking wine. como vino. And some of the rabbis that are into wickedness Y hay historias, ¿no?, que nos hablan acerca de los rabinos que already been exposing that the bodies of children hablando de los que se desviaron a prácticas esotéricas, have been ground up demostrando de cómo han encontrado cuerpos de niños and used as hamburger. que se han usado, o sea, incluso como comida.
Just ¿no? recently in the United States, Recientemente en Estados Unidos, there's a lawsuit going out on McDonald's por ejemplo, están ahorita haciéndole una gran demanda a McDonald's, a la because cadena de it's been comida found rápida, that McDonald's they've found substances of human body parts. porque han encontrado en human alguna de meat. sus hamburguesas sustancias o restos de cuerpos. You don't have to believe me. Y no me tienen que creer. Anytime they want you to eat crickets and insects, you better know something's going on. Cuando están tratando de promover cosas como que la gente come insectos o que este tipo de agendas, algo está sucediendo detrás de telones. Even making flour out of it. Están haciendo incluso harinas hechas de insectos. You don't have to believe me. No me tienen que But I creer. want you to go back with me to Leviticus for a moment. Pero vamos a Levítico nuevamente. When men are wicked, they will go to extremes that the human mind can't fathom. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando las personas deciden ir por el camino del pecado, el nivel al cual se puede llegar es algo que la mente no puede siquiera comprender. And as a result, God says, I will appoint terror over Y you. como resultado, el Señor nos decía aquí en Levíticos que Él va a mandar terror. Now, listen to verse 29. Y ahora noten lo que dice el 29, So you Levítico won't think I'm just 26, exaggerating. 29, 'cause para I que see- I no see- piensen que estoy exagerando. I seen your faces a minute ago. Oh my God. Porque cuando mencioné esto de los Why is he niños talking about this? y de comida que se está, hay personas que están viendo que hay niños incluso en la comida Let me read y something to unos you. me vean viendo como que, uy, esto está como Verse medio 28. exagerado. Pero ¿qué dice el versículo 28? It says, if you would not, verse 27, start verse 27. Vamos a leer desde el 27, Levítico And if 26, you would not for all 27. this hearken unto me, Si aún con esto no me but oyereis, walk contrary to me, sino que procediereis conmigo en oposición, I will walk contrary unto you. yo procederé en contra de vosotros fury. con ira. And I will even chastise you Y 7 os castigaré times aún for your sin. 7 veces por vuestros pecados. And ye shall eat the flesh of your Y children, comeréis la carne de vuestros hijos. and the flesh of your Y daughters comeréis la carne de shall vuestras you hijas. And I will destroy your high places. Destruiré vuestros lugares altos. This is their idolatry. La idolatría. And cut down your images. Derribaré There go, vuestras images. imágenes. And cast your carcasses and the carcasses of your idols, Y pondré vuestros cuerpos muertos and sobre my los soul shall cuerpos abhor you. muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. And I will make your cities waste, Haré desierta vuestras ciudades and bring your sanctuaries into y desolation. asolaré vuestros santuarios. And I will not smell your Y Savior no oleré la fragancia of your sweet de vuestro odors. suave perfume. And I will bring the land into desolation. Asolaré también la tierra, And your enemies shall dwell therein, y se pasmarán por ello vuestros and shall enemigos be astonished at it. que en ella moren. Verse 33. 33. Mark this, that's the Y prophecy. esta es la profecía que está en el diagrama, la de los 7 Verse tiempos. 33 says, and I will scatter you. Y a vosotros will what? esparciré. ¿Qué cosa? I will scatter you among the Esparciré heathen, entre las naciones. and will draw out the sword after you, Y desenvainaré and espada your land shall be desolate, en pos de vosotros. and your cities waste. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Now I want you to just notice. What happened? Entonces, ¿qué sucedió aquí? They got scattered. De aquí nace la profecía de los Why would it be 7 be tiempos, scattered? del esparcimiento de Israel. ¿Y por qué What iban a did they ser do? esparcidos? Come on, talk to me. What did he do? ¿Por qué? Disobedience. Disobedience to what? ¿Pero desobediencia a qué? Images, To the commandments of God. es decir, a la ley de Dios, There you go. el sábado, That's right. So as a result, God y scattered como them. resultado Dios los esparció. Now, where did he scatter them? ¿Y de dónde los Who did he esparció? say he was going to scatter them to? ¿A quiénes los esparció? Dice aquí a los... No, o sea, ¿a quiénes los iba a esparcir? En manos Verse de quién los 33. iba a entregar. Verse 33. ¿Qué decía el Leviticus 26, 33? 30, where did he say he's going to scatter them to? Entre las naciones, pero no... O sea, la versión original dice entre los paganos. To the heathen. A los paganos. Now, brothers and sisters, I got to wrap it up here. For a Ahora, moment. tengo que terminar por el tiempo. What I want you to see, this, Pero lo que what quiero you want to que see right veamos- quick, and we're going to be looking at this a little closer. Luego veremos esto con más detenidamente. When we come back, we'll look at the time frame. for Luego that they podremos had at that time. analizar el tiempo del esparcimiento de Israel.
Because it's going to deal with we're going to find out 677 has a starting Porque date. vamos a ver que comenzó en una fecha en el año 677. This was in the Millerite history time Y period. todo esto lo vieron en el tiempo del periodo del movimiento milerita. But what's being magnified? Pero ¿qué es lo que se estaba magnificando con esta profecía Is it the realmente? time ¿Era el tiempo or will it be the law? o era la ley? Which one's more important? ¿Qué es más importante? The law. La ley. I want you to Entonces understand. eso es lo que quiero que veamos con respecto a esta But profecía. there de was los a 7 time tiempos. for them, Pero así como hubo un tiempo para ellos, for the northern tribe para las tribus del norte and for the southern y tribe. para las tribus del sur, Here we're tracing the southern tribe. In aquí 677. estamos hablando de las tribus del sur, And we're going to find the southern tribe was what carried the tribe of Judah. que es donde encontramos la tribu de Judá. And what was Judah? ¿Y qué era Judá? God's law. El dador de la ley, como vimos en lecciones When pasadas. Judah apostatized, Así que Judá apostató, they were sent into captivity with y Nebuchadnezzar. cuando ellos apostataron fueron enviados en cautiverio con Nabucodonosor a Babilonia. And that's when you read about Daniel, Hananiah, Y Mishael. por eso así es como llegaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías a Babilonia. I just want you to see what's going on. Entonces tan solo quiero que veamos qué es lo que pasa. But the issue is the covenant. Pero ¿qué es el tema central? El pacto So de God Dios. gives us scattering and gathering. Así que Dios dio un mensaje de esparcimiento y también después que iba a juntar a su so pueblo. that the people could understand the importance of what happens when you have the commandments of Para God and que you decide podamos you're gonna como break it. pueblo entender qué sucede cuando he recibido el pacto de Dios, sus verdades, y decido rechazarlas, dejarlas a un Now, lado. why is it going to be so important? ¿Por qué va a ser tan Because at importante? the end of the 2300 days, Porque al final de los 2300 tardes y mañanas, Jesus will go from when the 2300 days end, Jesus will go from holy Jesús place pasaría del lugar santo to most holy place. al lugar santísimo. But what's in the most holy place? ¿Y qué en el lugar santísimo? The Ark of the Covenant. El arca del pacto. Go me to Revelation 18. Y Apocalipsis I mean 18, Revelation, not 18, Revelation 11, Apocalipsis 18, 19. Look what it says. 11, Remember perdón. John ate the little book? It was bitter to his belly. Leímos que Juan comió el librito, ¿no? Que fue dulce a su boca, pero luego amargo en su vientre. That was describing disappointment that took place in Estaba 1844. describiendo aquí el chasco que sucedió en 1844. And then John was given something. After that disappointment came, John was given something. Pero luego de ese chasco, ahora Juan se le mostró algo In más. Revelation 11:1, Apocalipsis 11:1 it says, and there was given me a reed like unto a rod. dice, me fue dada una caña And the angel stood saying, rise and measure the temple of God semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios and the altar and y them el altar therein. y a los que adoran en él. Now the word measure here means to examine. Y esta palabra mide o medir quiere decir examinar. Why is he telling to examine? Entonces, ¿por qué le dice que examine? Because verse 10 of the previous chapter, Porque el versículo 10 del anterior capítulo John said, I ate the little book, es el que nos decía que Juan comió el librito. but when I ate it, my belly was bitter. Dice que, pero que en su vientre fue amargo. The bitterness of the belly was a disappointment that took place in Y 1844. nuevamente quiero enfatizar que esta experiencia amarga fue la experiencia del chasco de They were looking for 1844. Jesus to come, ¿Por qué? Estaban esperando que Jesús regrese, but Jesus didn't pero come. Jesús no regresó. And when Jesus didn't come, what happened to Y them? cuando Jesús no regresó, ¿qué sucedió? When Jesus didn't come, let's see what happened. What happened to them? They were looking for Jesus to come, Estaban and they were esperando happy. a Jesús venir, estaban contentos. Listen, the waiting ones rejoice that he who knows the end from the beginning, it says, looking down through the ages and foreseeing their disappointment, had given them the words of courage and hope. Nos dice aquí, aquellos que estuvieron esperando se regocijaron en aquel que conoce el fin desde el principio, que había visto a través de las edades y había previsto su chasco, I just y want que you to había dado ahora palabras de aliento y de valentía. They were looking for Jesus to come. But what happened later? Pero ¿qué sucedió mientras esperaron a The Jesús time venir? passed. This is the ¿No? bitter belly. Por eso es que right fue here. dulce a la boca cuando descubrieron esto, pero luego la experiencia fue amarga al vientre. The time passed. Pasó el tiempo And those who had looked for the joyful expectation of the Savior, y aquellos que estaban esperando con una expectación gozosa el regreso de su Salvador, were sad and disheartened. fueron ahora entristecidos y descorazonados. While those who had not loved his appearing Mientras que aquellos que no Of habían Jesus. amado la aparición de Jesús,
but embraced the message through pero que fear, habían abrazado el mensaje por temor, were pleased that he did not come en at cambio that time estaban satisfechos con que Jesús no regresó of expectation. At the time of the expectation, en el tiempo que se esperaba. it says their profession had not affected their hearts Porque su profesión de fe realmente no había afectado sus corazones, and purified their no había lives. purificado sus vidas. The passing of time Así que el paso del was tiempo well calculated está calculado to reveal para such hearts. revelar los corazones. That's what happened. Y es lo que sucedió. And so John was saying that was disappointment. So what Entonces did ese God fue el do? chasco, ¿no? In Pero ahora, closing, ¿qué hizo Juan para entender el it chasco? says, there was given me a reed like unto a Dice el rod. 11.1 que se le fue dado una caña de medir. And he said, do what? What did he tell me to do? ¿Y qué le dijo el ángel? Go back and measure the temple. Mide el templo. Or examine the temple. O que era medir, examina Okay? el templo. All right? So that's what he taught. He says, measure the temple of God and the altar, it says here, and them that worship therein. Dice, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. So when John went back Así que cuando ahora regresó and Juan measured the temple of y God, midió el templo, what would happen when he went back? ¿qué sucedería? Because the whole chapter next is talking about the history of the French Revolution. Y bueno, en contexto, ahora Apocalipsis 11 nos habla de la Revolución Francesa. But then it stops as John has measured the temple. Pero cuando él mide el templo, We get to verse 19. cuando llegamos al versículo What does 19, John say now? ¿qué dice? ¿Qué ve Juan en el versículo 19? Now he went and studied the temple Cuando fue y estudió el templo. because John is a type of God's people in the time. Porque Juan representa al pueblo de Dios en el tiempo del They fin. go back and re-examine the Entonces sanctuary, cuando fueron y volvieron a escudriñar el santuario, which el is also templo, called the temple, que también se le llama el templo, and they begin to find out ¿qué empezaron a that ver? there's a sanctuary in Ahora heaven. empezaron a descubrir que el santuario estaba en los cielos. This is the sanctuary to be cleansed, Entonces, que ese es el santuario que iba a ser purificado, not the earth by fire. no la tierra con fuego. And John says, Y Juan there dio, was a temple of God, and it says, and the temple of God was por open eso in dice el heaven. 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. And there was seen in his Y el temple arca de su pacto his se testament. veía en el templo. And there was lightning Y and hubo voices and relámpagos, thunders and voces, earthquake and great hail. truenos, un terremoto y gran granizo. What was seen Entonces, ¿ahora qué vio Juan? in the temple? ¿Qué vio dentro del templo? The Ark of the El Covenant. arca del pacto. What does the Ark of the Covenant ¿Y, contain? y qué hay en el arca del pacto? His law. Su ley. What does the virgins have? Entonces, ¿qué tenían las vírgenes? A lamp. Una lámpara. What is the lamp? ¿Y qué representa la The lámpara? Word of God. La palabra de And Dios his what? y su Law. ley. So in the beginning of the Advent movement, Así que al comienzo del movimiento adventista, what do we see taking place? ¿qué vemos? What do we find out? We got the covenant, El pacto, the law being la magnified ley siendo magnificada places. en dos lugares. in the 7 times En la profecía de los 7 and in the tiempos major prophecy of the 2020 y days. en la de los 2300 tardes y mañanas. Is that by incident? I'm sorry. Is that by coincidence? ¿Y será que todo eso fue coincidencia No. lo que sucedió? Because the final issue of the controversy Recordemos que los temas finales de este gran conflicto is over the law. serán sobre la ley de Dios. And so this is why this is here. Y es por eso que el Señor nos dejó todo We need eso, to know what the history was para saber qué sucedió en la historia and what carries over to now. y qué cosas van a volverse a ver ahora. Because we're not dealing with time, Porque no estamos hablando ya ahora del tiempo, we're dealing with the law. sino estamos hablando And the de la lessons ley, that come from del obedience, mensaje, or the lesson or the terrible lesson of disobedience. de la lección de obediencia o la terrible lección de la A desobediencia, scattering of God's people. del esparcimiento del pueblo de Dios. Now that Christ has went into the most holy place, we're dealing with the gathering of Y God ahora que el Señor entró al lugar santísimo, el Señor está ahora, en cambio, juntando before a su probation pueblo, closes. antes que se cierre la gracia. We'll pick up more. Luego Next retomaremos en nuestro siguiente May estudio. God bless you. Que el Señor los And I bendiga. want to say, how many want to say, Lord, ¿Y cuántos queremos en esta mañana decir, Señor, teach me enséñeme and give me strength, y deme fortaleza? but show me how to have your character Muéstrame cómo tener su carácter and teach me how to obey your word. y cómo obedecer su palabra. That's my Amén. that's my Vamos a hacer una oración. Father in heaven.